Buenos días, jóvenes. Hola, clase. ¿Se escucha el audio? Sí, sí, sí. Probando, uno, dos, tres. Probando, probando. Muy bien. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 3. En química vamos a desarrollar la semana número 3. El tema a desarrollar es estructura atómica, ¿no? Estructura atómica. Semana 3, estructura atómica.
Bueno, vamos a continuar la clase. Voy a cargar las diapositivas que tenemos que desarrollar. Bien, en este número 3, como ya se ha mencionado, el tema a desarrollar es estructura atómica. ¿Qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad química y sus propiedades a través de un cambio, ya sea físico o químico. Partes del átomo. El átomo tiene dos partes, una zona nuclear y una zona extranuclear. La zona nuclear tiene protones, que tiene carga positiva, tiene neutrones, que no tiene carga eléctrica. La masa del núcleo representa el 99,999% del átomo. El volumen del núcleo representa el 0,001% del átomo. Quiere decir que en la zona nuclear está concentrada la masa, ¿no? La masa. El 99% de la masa está en el núcleo. La segunda parte, la zona extranuclear, donde se encuentran los electrones, tiene carga negativa. La masa de la zona extranuclear representa el 0,001% del átomo. El volumen de la zona extranuclear representa el 99,999% del átomo. ¿Qué significa esto? Que la zona extranuclear tiene poca masa, porque el electrón pesa poco. Pero el volumen, el tamaño del átomo, podríamos decir que está representado por la zona extranuclear, porque es la parte más grande. Bien, ya cargó nuestra diapositiva. Tenemos acá la semana número 3, estructura atómica, pues, ¿no? Estructura atómica. Entonces tenemos semana número 3. Muy buenos días, también saludos para todos los que se están enlazando. Isabel, Stephanie, Paola, Andrea, Carlos, Iván, pues, ¿no? Bien, seguimos. Tenemos por acá. Estructura atómica actual, dice. ¿Qué es el átomo, no? ¿Qué es el átomo? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Entonces, así vamos a definir al átomo, ¿no? ¿Qué es el átomo? Es la partícula, ¿no? Hablamos de partícula. Es la partícula más pequeña de un elemento químico. Estamos haciendo referencia con respecto a un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento, ¿no? También podemos definir al átomo de una segunda forma. Dice, es un sistema dinámico y energético en equilibrio eléctrico, ¿no? Es un sistema. Entonces el átomo es todo un sistema. ¿De qué está formado el átomo? Por ejemplo, tenemos acá una muestra de litio. Esto es litio. Litio. Y acá lo que se está haciendo es una ampliación de litio. Entonces acá tenemos el átomo de litio. Esto de acá sería el átomo de litio. Ponemos que esto es un átomo de litio. Ahí está, un átomo de litio. ¿Qué encontramos en un átomo de litio? Bueno, vamos a encontrar la zona extranuclear y vamos a encontrar la zona nuclear, ¿no? Las dos zonas, pues, ¿no? Acá la zona extranuclear es toda esta parte de acá. El núcleo es esta pequeña esferita que está en el centro, es el núcleo de la zona nuclear, y todo lo que está afuera es la zona extranuclear. En la zona extranuclear encontramos los electrones, en este caso son tres. Acá hay uno, dos, tres. Tenemos tres electrones de carga negativa. ¿Ya? Ahí está. Y en la zona central, que está el núcleo, ¿no? En el núcleo atómico o zona nuclear, tenemos a los protones de carga positiva y a los neutrones que no tienen carga, pues, ¿no? Los protones, en este caso, son tres. Acá está, mira, un protón, otro protón y otro protón. ¿Dónde están los protones?
en el núcleo del átomo, ¿no? En la zona nuclear. Y los neutrones, acá está 1, 2, 3, 4 neutrones que no tienen carga eléctrica. Entonces, en el núcleo del átomo, están los protones y los neutrones, ¿ya? Y esa es la zona nuclear. Ahora, el núcleo concentra la masa, porque los protones y neutrones tienen mayor masa comparado con los electrones. Más o menos la relación en masa es de 1 a 1835 veces. O sea, el electrón es como 1 y el protón o el neutrón es 1835 veces más pesado, tiene mayor masa. Esa es la relación. La zona extranuclear representa pues el tamaño, el volumen del átomo, pues, ¿no? Seguimos. ¿De qué está formado? Bueno, ya lo hemos mencionado, el átomo está formado por dos zonas, la zona extranuclear y la zona nuclear. Átomo. Partes del átomo. Tiene el núcleo y tiene la zona extranuclear. El núcleo, descubierto por Rutherford. Claro, ¿quién descubre el núcleo del átomo? Rutherford. Lo que pasa es que Rutherford trataba de demostrar si el modelo de su maestro Thomson era correcto. Entonces diseña un experimento conocido como el experimento del pan de oro. Y con el experimento del pan de oro demuestra que el átomo está dividido en dos zonas, una zona nuclear y una zona extranuclear. ¿Ya? Eso es de Rutherford. Entonces Rutherford lo que hace es determinar el núcleo del átomo, ¿no? Demuestra que el átomo tiene un núcleo donde está concentrada la carga positiva, porque con la idea, con Thomson, con el modelo de Thomson, se pensaba que la carga positiva estaba dispersa en una esfera. Rutherford dice, no, esta carga eléctrica positiva no está dispersa, está concentrada en un núcleo. ¿Ya? Y tiene mucho espacio vacío, y ese espacio vacío es la zona extranuclear. Entonces, el núcleo determina la masa atómica, porque ahí están los protones y neutrones que concentran la masa. Contiene protones y neutrones, llamados también nucleones. Entonces, el protón es un nucleón, el neutrón es un nucleón, nucleones fundamentales. Zona extranuclear. Determina el volumen y tamaño atómico. Claro, la zona extranuclear es la parte más grande. Si comparamos el núcleo con la zona extranuclear, la relación es de 1 a 10.000 aproximadamente, ¿no? El núcleo es como 1 y la zona extranuclear es como 10.000. Esta relación lo estableció Rutherford. Rutherford dice que el núcleo es como 1 y la zona extranuclear es como 10.000 veces más grande, ¿no? Entonces, la zona extranuclear determina el volumen y tamaño atómico. Contiene solo a los electrones. Entonces, en la nube electrónica vamos a encontrar a los electrones. Ahora, ¿quién descubre los electrones? El descubridor es Thomson, ¿no? Thomson, en el año de 1897, interpreta correctamente un fenómeno que en la época no tenía explicación. ¿Qué fenómeno explica Thomson? Thomson explica el fenómeno de los rayos catódicos. Entonces lo llaman a Thomson y dice, Thomson, mira, acá están los rayos catódicos. Y Thomson mira los rayos catódicos, que eran unos rayos que iban de un electrodo a otro electrodo, en un tubo con vacío, pues, ¿no? Entonces le preguntan, ¿qué cosas son los rayos catódicos a Thomson? Y Thomson dice, no sé. Y inicia su investigación Thomson de los rayos catódicos. Tiempo después, Thomson va a decir que estos rayos catódicos no es otra cosa que partículas cargadas de forma negativa. Y esto no era otra cosa que los electrones. ¿Y dónde deben estar los electrones? En el átomo. Y en el átomo que se conocía era el átomo de Dalton. Entonces, lo que habla Thomson es que el átomo debe tener carga negativa y debe tener carga positiva. Entonces habla después de el llamado budín de pasas, donde las pasas representan las cargas negativas, ¿no? En este caso los electrones. Es por eso que se le recuerda a Thomson como descubridor de los electrones y presenta su modelo del budín de pasas, pues, ¿no? O budín de ciruelas, ¿ya? Bien, seguimos. Partículas subatómicas fundamentales. ¿Qué partículas tenemos? Tenemos acá el protón, ¿no? Cuya carga relativa es +1, ¿no? El protón, símbolo P+.
carga 1 más. Su carga absoluta es más 1,6 por 10 a las menos 19. Este es un menos 19 coulomb, ¿no? La carga está en coulomb. Sería más 1,6 por 10 a menos 19 coulomb. El neutrón con N, ¿no? El neutrón con N tiene una carga relativa de 0 y una absoluta de 0 también. El electrón tiene una carga relativa de menos 1 y una absoluta de menos 1,6 por 10 a la menos 19, también coulomb, ¿no? Su masa relativa del protón es 1, del neutrón es 1 y del electrón es 0,0005. Entonces acá hay una relación, ¿no? En masa, ¿no? Se observa que la masa del electrón es menor que la masa del neutrón, pues, ¿no? ¿No? El neutrón es como 1 y el electrón es 0,0005, pues, ¿no? En carga absoluta expresado en gramos, el protón tiene una masa de 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. El neutrón 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Si observamos son casi iguales. Se vería el neutrón un poquito más pesado. Acá, mira, 49 y 26. Entonces, entre el neutrón y el neutrón tiene mayor masa que el protón. Un poquito más de masa tiene el neutrón, ¿ya? Pero el electrón tiene 9,1 por 10 a la menos 28. Cuando es negativo, quiere decir que esta cantidad es más pequeña, pues, ¿no? Tiene menos masa comparado con el protón y el neutrón, pues, ¿no? El electrón. Localización, el protón en el núcleo, el neutrón en el núcleo, el electrón fuera del núcleo. Descubridor del protón fue Rutherford, del neutrón Chadwick y del electrón fue Thomson, pues, ¿no? Tenemos nuestra primera pregunta de la separata. Dice, las propiedades físicas y químicas de la materia, como los cambios que ésta sufre, pueden ser entendidos a partir de la estructura y el comportamiento de los átomos. Con respecto al átomo y las partículas fundamentales que lo constituyen, indica el valor de verdad para cada proposición. Las partículas más pesadas son el protón y neutrón. 2. La envoltura electrónica determina el tamaño del átomo. 3. La carga eléctrica del protón y del electrón es la misma. Vamos a analizar. Primera pregunta. Carla ya dio respuesta, verdadero, verdadero, falso, dice. Lisbeth dice la A, profesor. Ángeles también dice la A. Bien, dice, ¿las partículas más pesadas son el protón y el neutrón? Bueno, sí. En el núcleo del átomo diremos que las dos familias más importantes son el protón y el neutrón, y son las más pesadas. Eso es verdadero, ya, verdadero. 2. La envoltura electrónica determina el tamaño del átomo. Claro, ¿qué cosa es la envoltura electrónica? Es la zona extranuclear, es la nube electrónica. Entonces esto también es verdadero. Verdadero. 3. 3. Dice, la carga eléctrica del protón y del electrón es la misma. No, pues el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. Las cargas son diferentes, ya, son diferentes. Esto es falso. La respuesta a la A, como lo habían mencionado ya. La respuesta es la A, ¿no? Para el primer problema. O como dice Meili, avión, profesor, avión, dice, ¿no? Núclido. Acá tenemos la representación de un núclido, ¿no? Tenemos acá que se coloca en la parte de arriba A, que es el número de masa, y Z abajo, que es el número de protones, el número atómico o la carga nuclear. Número de masa, la letra A, es el total de protones y neutrones en el núcleo, pues, ¿no? El número de masa es la sumatoria de protones más neutrones, o Z más N. Y si quiero calcular los neutrones, tengo que restar el número de masa menos Z, el número atómico. A es llamado también número de nucleones, ¿no? El A está relacionado con los nucleones. El número atómico es Z, ¿no? Z es el número atómico. Es el número de protones en el núcleo del átomo. Cuando el átomo es neutro, bueno, acá dice que Z es igual a los protones, esto siempre se cumple. Y cuando el átomo es neutro, se cumple esto de acá, el llamado PES. Entonces, ¿cuándo usamos PES? Usamos el PES cuando el átomo es neutro, ¿no? Átomo neutro.
Entonces, cuando nosotros tenemos un átomo neutro, podemos aplicar el PES. ¿Qué significa el PES? Que el número de protones, el número de electrones y el Z, ¿cómo son? Iguales. Entonces, eso es cuando el átomo es neutro. Entonces, cuando un átomo es neutro, te dicen, se tiene un átomo neutro, tú al toque te acuerdas del PES. Significa que el número de protones, el número de electrones y el número atómico, ¿cómo son? Iguales. Ya van a ser iguales. Isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Si sus zetas son iguales, sus propiedades químicas van a ser iguales. Pero si sus números de masa A son diferentes, sus propiedades físicas van a ser diferentes. Dice, isótopos son átomos del mismo elemento, con igual Z, igual número atómico, pero diferente A, diferente número de masa. Ejemplo, isótopos del hidrógeno. Acá tenemos al protio, aquí tenemos al deuterio y acá tenemos al tritio. Acá ponemos que esto es el protio. Este es el protio. Aquí tenemos al deuterio. Al deuterio. Y acá tenemos al tritio. Ya, protio, deuterio y tritio. ¿No? El protio tiene un protón en su núcleo, acá está el protón, y no tiene neutrones, 0 neutrones. El deuterio tiene un protón, ahí está el protón, y un neutrón, ¿ya? Un neutrón, un protón y un neutrón. Y el tritio tiene un protón, que es el de azulito, el protón, y dos neutrones, que son los plomitos, pues, ¿no? Así es. Eso, el protio, el deuterio y el tritio. Podemos representar aquí al protio como H1 para un protón y 1 para su número de masa. ¿No? Ese sería el protio. El deuterio sería, ¿no?, otro isótopo del hidrógeno con un protón y un número de masa de 2. Ahí está, este sería el deuterio. Y para el caso del tritio sería H, ¿no?, un protón con número de masa 3. Ahí está. Entonces acá tenemos al protio, al deuterio y al tritio. ¿Ellos qué son? Isótopos del hidrógeno. Ya habíamos mencionado los isótopos, el protio, el deuterio y el tritio, ¿no? Los iones. Acá tenemos a los llamados iones, pues, ¿no? El ion puede ser un catión de carga positiva o un anión de carga negativa, ¿no? Están los cationes y están los aniones. El catión tiene carga positiva y el anión tiene carga negativa. Acá está. El catión se produce cuando el átomo pierde electrones, ¿no? Cuando un átomo pierde electrones, se forma el catión. Eso también se llama oxidación, ¿no? Pasa de 0 a más 1, de 0 a más 2, de 0 a más 3, se está oxidando. Adquiere carga neta positiva. En cambio, el anión, ¿no?, el anión se produce cuando el átomo gana electrones, ¿no? Cuando gana electrones pasa de 0 a menos 1, de 0 a menos 2, de 0 a menos 3. Está ganando un electrón, dos electrones, tres electrones. Y a eso se le llama también reducción. Cuando el número de oxidación o estado de oxidación disminuye, se le llama reducción. Adquiere carga neta negativa, pues, ¿no? Tenemos acá, ¿cómo se calcula el número de electrones? Sería Z menos Q. Entonces acá Z se le resta Q. Entonces cuando es un catión hay que restar Z menos Q. Y cuando es un anión hay que sumar Z más Q. Por ejemplo, podemos poner acá el caso del catión, en este caso podemos poner al calcio, ¿no? Al calcio. El calcio, Lisbeth me pregunta, profesor, ¿los isótopos tienen propiedades químicas iguales? Sí. Como tienen igual Z, igual número atómico, sus propiedades químicas van a ser iguales. Por ejemplo, el protio forma agua, el deuterio forma agua y el tritio forma agua. Sus reacciones químicas de los tres es la misma. Los tres pueden formar agua, ¿ya? Claro que llevan nombres diferentes estos tipos de agua, pero los tres tienen la capacidad de formar agua, pues, ¿no?
Entonces tenemos acá el número de electrones para el calcio, 20, con una carga, vamos a ponerle de 2 más, ya, 2 más. Entonces acá tenemos un ejemplo de un catión, ¿no? Él sería un catión divalente. Catión divalente. Catión divalente, ¿ya? Va a ser un catión divalente. Este catión divalente, ¿cuántos electrones tiene? Bueno, acá yo pondría que el número de electrones, va a ser igual a 20 menos 2. Y 20 menos 2 me va a dar 18. Ya, 20 menos 2 me va a dar 18. Entonces, este catión, ¿no? Este catión tiene 18 electrones. Ya, 18 electrones. Y tenemos el caso del anión también. En el caso del anión podemos poner de ejemplo al azufre, por ejemplo, al azufre, que es 16, ¿no? Azufre 16, con una carga de 2 menos, ¿no? Azufre 16 con carga de 2 menos. Entonces, él va a ser un anión, podemos decir acá que él es un anión divalente. Va a ser un anión divalente. Entonces, acá tenemos un anión divalente. Tiene carga negativa, es anión divalente porque es 2, ¿no? Si quiero saber el número de electrones, entonces el número de electrones va a ser igual, ¿no?, a 16 más 2. Y 16 más 2 me va a dar 18. Ah, 18. 18 electrones. Entonces, este anión tiene 18 electrones. Acá tengo un catión con 18 electrones y un anión con 18 electrones. El número de electrones de ellos dos son iguales. Entonces, eso también se puede llamar isoeléctrico, o sea, que tiene igual número de electrones. Para llamarlo isoelectrónico necesitamos saber su configuración electrónica. Este anión tiene una configuración electrónica y este catión tiene una configuración electrónica. Como sus configuraciones electrónicas son iguales, podemos decir que son isoelectrónicos. Isoelectrónicos. Isoeléctricos cuando tienen igual número de electrones. Isoelectrónicos si tienen igual número de electrones e igual configuración electrónica. ¿Ya? Listo. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos estos dos casos. Seguimos. Dice acá, Joelitza, dice, entonces, dice, podría decir que todos los átomos con igual Z tienen propiedades químicas iguales. Bueno, si tienen zetas iguales, es un mismo elemento químico. Y si es un mismo elemento químico, a ese conjunto de átomos que tienen igual Z se le llama isótopos. Entonces, ¿qué son los isótopos? Son átomos que tienen igual Z. Esos son los isótopos. Y diferente número de masa. Las masas son diferentes. El número de masa de un átomo, diferente al número de masa del otro y diferente al número de masa del otro. Pero sus zetas son iguales, o sea, su número de protones. Y dice, o solo es para isótopos. Bueno, la definición que les he dado es para isótopos. Generalizarlo, bueno, no podría generalizarlo, ¿no? Para isótopos se cumple, ¿no? Isótopos son átomos que tienen igual Z. Y el Z son los protones, y los protones dan la identidad del átomo. Eso podríamos decirlo, ¿no? Si un átomo tiene un protón, es el hidrógeno. Si tiene 2 protones, es el helio. Si tiene 3 protones, o sea, Z igual a 1, Z igual a 2 o Z igual a 3, 3 sería el litio, pues, ¿no? Si Z es igual a 1, es el hidrógeno. Si Z es igual a 2, es el helio. Si Z es igual a 3, es el litio. Si Z es igual a 4, es el berilio. Si Z es igual a 5, es el boro. Si Z es igual a 6, es el carbono. Si Z es igual a 7, es el nitrógeno. Si Z es igual a 8, es el oxígeno. Entonces el Z, es decir, los protones dan la identidad del átomo. ¿Ya? La identidad.
Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Dice, tenemos al sodio 1123, pierde un electrón, forma el sodio 1123 con carga más 1. Entonces ya perdió un electrón. Este sodio tiene 11 protones, tiene 12 neutrones, 23 menos 11 es 12, y tiene 11 electrones. ¿Qué cosa es esto? Esto es el átomo neutro. Bueno, puedo poner acá. Esto es el átomo neutro, ¿no? Neutro. Entonces, el átomo neutro, que es este sodio, pierde un electrón y se forma este catión. Este catión monovalente. Ya, este catión monovalente. Ahora, al perder un electrón, si tenía 11 electrones, ahora tiene 10. Perdió uno, pues, ¿no? Pero la cantidad de protones, si te das cuenta, son iguales. No ha cambiado, ¿no? Entonces vamos a decir que los protones se mantienen constantes. En el átomo neutro hay 11 protones y en el catión hay 11 protones. Y los neutrones también se mantienen constantes. No han cambiado. 12 neutrones en el átomo neutro y 12 neutrones en el catión monovalente. Lo que sí está cambiando es la cantidad de electrones en la zona extranuclear. Acá hay 11 electrones en el átomo neutro y en el catión solo tiene 10. ¿Ah? Acá también tenemos el análisis para la formación del anión. Entonces acá tenemos al átomo neutro también. El átomo neutro. Y acá tenemos a nuestro anión monovalente, ¿no? Anión monovalente. Anión monovalente. Entonces acá tenemos al átomo neutro, que es el flúor 919, gana un electrón, se forma el flúor 919 con carga menos 1. Protones iguales, el átomo neutro y el anión tienen igual número de protones, neutrón igual 10-10, pero ¿qué ha cambiado? Ah, los electrones, mira, acá hay 9 en el átomo neutro, y cuando ganó uno, obvio, profesor, obvio, si está ganando uno, ahora tiene 10 electrones, ¿no? 10 electrones, uno más, ¿no? Es este anión monovalente. Entonces podemos hacer el mismo análisis. El número de protones es el mismo, el número de neutrones es el mismo, pero la cantidad de electrones ha cambiado, pues, ¿no? Bien. Ahora, el sodio, para que pierda un electrón, hay que darle energía. Entonces acá podemos decir que la energía, ¿no? Hay que darle energía a este sodio, ¿no? Le damos energía. Y con esta energía que nosotros le damos al sodio, el sodio pierde un electrón. Y acá se va a formar el sodio 11 más un electrón perdido, pues, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro proceso. Entonces, cuando un átomo neutro en estado gaseoso recibe energía, pierde un electrón para formar un catión y pierde un electrón. Ahí está el electrón perdido. Se está formando el catión. A esta energía que nosotros le damos al átomo para arrancarle un electrón, también se le conoce con el nombre de energía de ionización. Es el EI. Entonces, ¿qué cosa es la energía de ionización? Es la mínima energía necesaria que se le da a un átomo, ¿no? Para arrancarle un electrón y formar un catión. Eso se llama la energía de ionización. Entonces, así se forman estos cationes. Aquí también, este átomo neutro está ganando un electrón. Podríamos decir acá que gana un electrón más un electrón y se forma el flúor, el anión, más acá la liberación de energía. Esta energía liberada también se le da un nombre, se le llama afinidad electrónica. Entonces, la energía que libera es la afinidad electrónica. La mayor cantidad de casos es liberación energética. Entonces, una afinidad electrónica es la energía liberada cuando un átomo gana un electrón. Un átomo gana un electrón. Bien, seguimos. Pregunta número 2. Ajá, pregunta número 2. Uy, uy. Bien, la pregunta número 2 dice. ¿Qué dice la pregunta número 2? Sí,
Lo voy a leer para aquellos que lo ven un poquito borroso. Dice, el selenio es un micronutriente que se encuentra en los cereales. Ya, acá dice, el selenio es un micronutriente que se encuentra en los cereales. El pescado, dice acá, el pescado. Las carnes, las carnes. Las lentejas, entre otros. Con respecto al isótopo, nos están hablando del isótopo, lo voy a escribir acá el isótopo. El isótopo es el selenio. El selenio 3480. Vamos a poner acá que es 34. Y en la parte de arriba dice 80. ¿Ya? Ese es el isótopo. Dice, con respecto al isótopo 3480, seleccione el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Entonces nos están preguntando con respecto a este isótopo, selenio 3480. Primera pregunta, dice, su carga nuclear es de 34. Entonces acá dice, su carga nuclear es de 34. Entonces nos están hablando del Z, ¿no? De este Z. Su carga nuclear es 34. Entonces vamos a poner acá. Este 34, ¿qué cosa es? Bueno, esto de acá se le conoce como el Z. ¿Y qué cosa es el Z? Bueno, el Z es la carga nuclear. Ya, la carga nuclear. El Z también se le conoce como el número atómico, ¿ya? Atómico. Ahí está. El Z también representa la cantidad de protones. La cantidad de protones, ¿ya? La cantidad de protones. Ahí está. Ese es el Z. Este 34 significa que la carga nuclear es 34, que su número atómico es 34, que la cantidad de protones es 34. Entonces dice la primera pregunta, ¿su carga nuclear es de 34? Sí, es 34. Y posee 46 neutrones. Ah, los neutrones. ¿Cómo calculamos los neutrones acá? Para calcular los neutrones, ¿qué hacíamos? Restábamos 80 menos 34. Hay que restar. ¿Cuánto es 80 menos 34? Y eso me da 46. Ya, eso me da 46. Y eso me da la cantidad de neutrones. 80 menos 34 me da 46. Dice acá, ¿su carga nuclear es de 34? Sí. ¿Y posee 46 neutrones? Sí. Y tiene 46 neutrones. Eso significa que esta primera alternativa, ¿cómo sería? Verdadera. Ya va a ser verdadera. Voy a leer la segunda pregunta, que se ve borrosa. Dice, al ganar 2 electrones, su notación es, va a ganar. Si gana, se convierte en un anión. Lo que quiere decir que al ganar 2 electrones el selenio, ¿no? El selenio 34, ¿no? Selenio 34, gana 2 electrones, dice, no, más 2 electrones, ¿no? Al ganar 2 electrones, ¿qué va a pasar? Este selenio 34, al ganar 2 electrones, se va a convertir en el selenio 34, pero como ha ganado 2 electrones, va a tener una carga de 2 menos. Va a tener una carga negativa. Al ganar 2 electrones, su notación es selenio 34, 2 más, no, no es positivo, porque positivo sería un catión. Lo que se está formando es un anión. Entonces la segunda alternativa es falsa. Ya va a ser falsa. Bien, verdadero o falso. Y la tercera dice, posee en su envoltura electrónica 36 electrones. La pregunta es con respecto al isótopo, es decir, al átomo neutro. Eso me está preguntando, ¿no? Dice, con respecto al isótopo. Entonces, no me está preguntando cuando ganó los 2 electrones, sino con respecto al átomo neutro. Entonces, el átomo neutro tiene, ¿qué cosa? Acá hay que aclarar que estamos hablando con respecto, esa pregunta 3 romana, está hablando con respecto al átomo
al átomo neutro, ¿no? Porque las preguntas son con respecto al átomo neutro. Entonces, para el átomo neutro, ¿qué se cumple? Que el número de protones y el número de electrones son iguales. Entonces, el átomo neutro, yo puedo decir que el átomo neutro tiene 34 electrones. Ya, tiene 34 electrones. El átomo neutro. Ya, el átomo neutro. Por acá dice, posee en su envoltura electrones 36 electrones. ¿Con respecto a quién? ¿Al átomo neutro o al ion? Ah, están preguntando con respecto al átomo neutro. Acá dice con respecto al isótopo, es decir, al átomo neutro. Entonces esta alternativa es falsa, porque acá han puesto 36, y no son 36, sino 34. Falso. Ya, falso. La respuesta, verdadero, falso, falso. La B, pues, ¿no? La B de boro, pues, ¿no? La B de boro. La B de berilio. Ahí está. Así es. Esa es la respuesta. Pregunta número 2. La B. Verdadero, falso, falso. Ajá. No hay problema, Juan. Recién he leído. Listo. Seguimos. Masa atómica relativa. Ahora vamos a hablar de la masa atómica relativa. Dice acá, la masa atómica relativa a R va a ser igual a la sumatoria, sigma sumatoria de masa isotópica por el porcentaje de abundancia del isótopo sobre el 100%, ¿no? Esta es la masa atómica relativa. Ejemplo, determine la masa atómica del magnesio si se sabe que se tiene dos isótopos, acá están los dos isótopos, E1224, E1225, ¿no? Masa isotópica, ¿no? La masa isotópica 23,985 para este isótopo, su porcentaje de abundancia 96%. Para este otro isótopo, su masa isotópica es 24,986, ¿no? Y su porcentaje de abundancia es 4. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa? Multiplicando la masa isotópica por el porcentaje de abundancia. Entonces, lo que estoy haciendo acá, voy a multiplicar esta masa isotópica por el porcentaje de abundancia. Estos dos se multiplican. Acá está, mira. 23,985 por el 96%. Ahí está. ¿Y luego qué se hace? Del segundo isótopo, este es el segundo isótopo, tenemos su masa isotópica y lo vamos a multiplicar por su porcentaje de abundancia. Entonces acá está, mira. La masa isotópica por el porcentaje de abundancia. Y todo dividido entre el 100%. Todo eso me da la masa atómica relativa. Acá tenemos la pregunta número 3. Dice, en la naturaleza, la mayoría de los elementos se encuentran como mezclas isotópicas. Para medir las masas de los isótopos, así como abundancias isotópicas, se utiliza el espectrómetro de masas. Al respecto, determine la masa atómica relativa del cloro a partir de la información dada en la siguiente tabla. Acá lo que tenemos es el cloro 35 y cloro 37. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo acá el cloro, ¿no?, cuyo número de masa es 35. Eso va a significar el 35. Y acá tenemos el cloro 37. ¿Qué va a significar esto? Esto va a ser cloro con número de masa 37. Ahí está. ¿No? Su abundancia es del 76% y del 24%. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Decimos la masa atómica relativa, porque es lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Determinar la masa atómica relativa. Entonces, la masa atómica relativa va a ser igual, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa isotópica. Pero, profesor, no me han dado la masa isotópica. Solo me están dando el número de masa. Usa ese número de masa. Si en caso no te den la masa isotópica, usas el número de masa del isótopo, que en este caso es 35. Multiplicado por el porcentaje de abundancia, que es el 76%. Eso más la masa isotópica o el número de masa del segundo isótopo, que es 37, multiplicado
por el porcentaje de abundancia, que es 24%. Todo esto dividido entre el 100%, ya, entre el 100%. Y esto me va a dar un resultado, ¿no? Esto me da un resultado. ¿Cuánto da esto? Hay que calcularlo, ¿no? Acá dice 35 por el 76%, ¿no? Más 37 por el 24%. Ya está. Y eso me da aproximadamente 35,48. Pues acá es 35,48. Listo, ya tenemos la masa atómica relativa que nos pedían, 35,48. ¿Cuál se aproxima más? ¿Cuál es la clave, jóvenes, para el problema 3? La C, dice Rodrigo, Isabel, Andrea, Paola, Shania, ¿no? Ahí está. Stephanie también dice la C, profesor. C de cloro, dice José. La C de cloro, claro, la C de cloro, pues, ¿no? Así es. Entonces la respuesta es la C, ¿no? Haciendo la aproximación, la respuesta sería la C. ¿Seguimos? Modelos atómicos. Acá tenemos los modelos atómicos. Bueno, tenemos el de Dalton, que es una esfera maciza y compacta. Tenemos el de Thomson, el modelo de pastel de pasas o pudín de pasas, ¿no? Este es el modelo, acá está la esfera de carga positiva con los electrones incrustados, que es el modelo de Thomson. Rutherford dice que esta carga positiva no está dispersa, sino concentrada en el núcleo. Esa es la variante entre este modelo y este modelo. Con el experimento del pan de oro se demuestra que esta carga positiva no está dispersa, sino está concentrada en el núcleo. Y los electrones giran a su alrededor, ¿no? Luego viene el modelo de Bohr. Bohr establece que los electrones, cuando están en una órbita, su energía es constante. Y lo presenta como su postulado, es el postulado de Bohr. El modelo mecánico cuántico ya habla de probabilidad estadística, es un modelo estadístico. Y para diferenciar estos modelos, diremos que el modelo de Schrödinger habla pues de orbital, del llamado orbital, ¿no? El orbital. En cambio, el modelo de Bohr habla de órbita. Órbita. Entonces, si una pregunta verdadero o falso te dice el modelo mecánico cuántico o modelo de Schrödinger o de la nube electrónica tiene órbitas, eso es falso. Porque el modelo de Schrödinger no habla de órbitas, habla de orbitales, Y si dicen, el modelo de Bohr tiene orbitales, falso. El modelo de Bohr tiene órbitas, ¿ya? Eso nos permite diferenciar el modelo de Bohr del modelo mecánico cuántico, pues, ¿no? Bien, acá hay toda una historia. Cada uno de ellos tiene una historia, pues, ¿no? Dalton tiene su historia, ¿no? Thomson tiene su historia, Rutherford tiene su historia, Bohr también, y Schrödinger, el modelo mecánico cuántico, también. Cada modelo se ha generado, tiene su propia historia. Bien. Mira, estamos en el año 2021, ¿no? 2021, ¿no? Estamos 2021. Mira, acá está en el 1926. Casi en el 2026, en el 2026, el modelo mecánico cuántico ya va a cumplir, se podría decir, dentro de 5 años, el modelo mecánico cuántico va a cumplir, ¿cuánto? Va a cumplir 100 años. 100 años, jóvenes, el modelo mecánico cuántico, aproximadamente, ¿no? 100 años ya de que Schrödinger nos dice de su modelo, pues, ¿no? Sí, Rodrigo dice 100, profesor, sí, 100 años ya. Bien. Seguimos. Números cuánticos. Cuando nosotros hablamos de los números cuánticos, vamos a hablar, esto está relacionado con los electrones, ¿no? De la zona extranuclear. En la zona extranuclear están los electrones. El electrón, ¿no? Está fuera del núcleo. Acá está el núcleo del átomo y fuera del núcleo están los electrones.
En la zona nuclear posee niveles de energía, contiene sus niveles de energía, está formado por orbitales. ¿Ya? Al decir orbitales, estamos hablando ya del modelo mecánico cuántico, ¿no? El modelo de Schrödinger. Tenemos acá un orbital lleno, ¿no? Acá está nuestro orbital lleno, o el orbital está semilleno, pues, ¿no? Orbital semilleno. Diremos que un orbital está lleno cuando contiene dos electrones apareados, ¿no? Dos electrones apareados. Esto de acá, el máximo que puede entrar en un orbital son dos. Esto es establecido por el principio de exclusión de Pauli. Pauli establece que en un orbital, o mejor dicho, en un átomo, él habla de átomo, dice, en un átomo no pueden haber dos electrones con iguales números cuánticos, ¿no? Eso se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Y por eso en un orbital entran como máximo dos electrones. ¿Puede haber un electrón en un orbital? Claro, acá está, mira, un orbital. Y a eso se le llama orbital semilleno, ¿no? Cuando hay un electrón, un orbital se llama orbital semilleno. Y si hablamos con respecto al electrón, diremos que el electrón está solo, el electrón está desapareado, ¿no? Y si hay dos electrones en un orbital, que el orbital está lleno y que el electrón está apareado, o sea, que tiene su parejita, ¿no? Listo, seguimos. Ya hablamos pues sobre el orbital lleno, orbital semilleno. Números cuánticos. Acá tenemos número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y el spin magnético. Tenemos los cuatro números cuánticos, pues, ¿no? Cuatro números cuánticos. Bien, de los cuatro números cuánticos tenemos el principal, determina para el electrón. Para el electrón es el nivel principal de energía. Para el orbital, ¿qué representa? Representa el tamaño o volumen efectivo, ¿no? El tamaño o volumen, ¿no? El número cuántico secundario, también llamado azimutal, un nombre antiguo que todavía se utiliza, azimutal, determina para el electrón el subnivel de energía. Acá está, mira, la sopa de fideos. El S, el P, el D y el F. No sé si te acuerdas que te enseñaron como la llamada sopa de fideos, ¿no? Ese es el número cuántico secundario o azimutal. Para el orbital representa la forma geométrica espacial, ¿no? La forma geométrica espacial. El tercer número cuántico es el magnético. Para el electrón es el orbital del subnivel de energía, ¿no? Con eso yo determino el orbital específicamente. Y para el orbital, la orientación espacial. Cuando hablamos de orientaciones espaciales, bueno, podemos decir que hay una orientación sobre el eje X, orientación sobre el eje Y, orientación sobre el eje Z. El cuarto número cuántico, introducido por Paul Dirac, Dirac introduce el cuarto número cuántico, porque estos tres primeros números cuánticos salen de la ecuación de Schrödinger. Cuando tú resuelves la ecuación de Schrödinger, sacas estos tres primeros números cuánticos. El cuarto número cuántico, introducido por Dirac, ¿no? Paul Dirac, nos habla que el electrón gira sobre su propio eje, ¿no? Es el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. Eso está relacionado con el electrón, ¿no? Determina para el electrón eso. Para el orbital no aplica porque no está referido al orbital, está referido al electrón. Y acá tenemos, bueno, no se nota, está borroso. A ver, acá, ahora sí. Tenemos n, el número cuántico principal, toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito.
L, el número cuántico secundario, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta n-1. Acá hay una dependencia matemática entre el número cuántico principal y el número cuántico secundario. Como te puedes dar cuenta, es hasta n-1. Significa que no pueden ser iguales el principal con el secundario. Y eso se establece acá en esta desigualdad, que el n siempre va a ser mayor que el l, ¿no? No pueden ser iguales, ¿no? El n y el l no van a ser iguales. Siempre el L, el secundario, va a ser menor que el principal. El tercer número cuántico es el magnético. El magnético va de menos L a 0 y de 0 a más L. ¿Ya? Acá le hemos puesto como dos barras, que significa valor absoluto, ¿no? El valor absoluto del magnético va a ser menor o igual que el secundario, ¿no? Acá sí pueden ser iguales en valor absoluto. Y el cuarto número cuántico, que puede ser más un medio o menos un medio, ¿no? Los dos posibles valores del cuarto número cuántico. Más un medio cuando el vector apunta hacia arriba y menos un medio cuando el vector apunta hacia abajo. Hacia abajo. Número cuántico principal, n. El número cuántico principal, n, toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito, ¿no? Estos son los valores cuánticos. Antiguamente, de la terminología espectroscópica de los espectros, se les dio el nombre de K, L, M, N, O, P, Q. Esta lectura es de espectroscópica, de espectros. Cuanto más alejado del núcleo se encuentre un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Entonces yo puedo decir que puedo colocar por acá un electroncito, ¿no? Un electroncito. Ahí está. Un electrón. Un electrón. Este electrón que está en el primer nivel de energía, ¿no? Lo quiero comparar con este electrón de acá, que está en el tercer nivel de energía. Entonces yo podría preguntarte, el electrón en el tercer nivel o en la capa M, comparado con el electrón en el primer nivel o capa K, ¿quién de los dos tiene mayor energía? Y tu respuesta debe ser el electrón que está en el tercer nivel. El electrón que está en el tercer nivel tiene más energía. Aumenta la energía. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Entonces, el electrón que está en el tercer nivel, es decir, en la capa M, comparado con el electrón que está en el primer nivel, capa K, el electrón que está en mayor nivel tiene más energía comparado con el electrón que está en menor nivel. Gracias. Y eso es lo que dice acá. Cuanto más alejado del núcleo se encuentre un electrón, ocupará un nivel con mayor energía y será menos estable. Entonces, ¿quiénes son los más estables? Los que están cerca del núcleo. ¿Quiénes son los más inestables? Los que están lejos del núcleo. Esta es una formulita, el número, bueno, teórica. El número de electrones máximo es 2n al cuadrado. El número de orbitales en un nivel es n al cuadrado, ¿no? Ya hemos mencionado los niveles de energía. Número cuántico secundario, el segundo número cuántico. Él puede tomar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n-1. Y así tenemos acá, notación. Tenemos su nivel S, ¿no? Que es Char, su valor cuántico permitido es 0, el número de orbitales que tiene 1, su forma del orbital es una esfera. El P, ¿no? El subnivel P es el principal, su valor cuántico es 1, tiene 3 orbitales, ¿no? Y su forma geométrica es dilobular. El subnivel D, ¿no? El subnivel D es el difuso, su valor cuántico permitido es 2,
tiene 5 orbitales y su forma del orbital es tetralobular. En su nivel F, F14, es el fundamental, tiene su valor cuántico es 3, ¿no? Y su número de orbitales son 7. Y es complejo, pues, ¿no? Es complejo. Ahora, lo que hay que aprenderse acá es este L, 0, 1, 2, 3, ¿no? Esto de memoria. S vale 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. La sopa de fideos, cada letra asociado con un valor cuántico, ¿no? Lo que hay que memorizar también acá es el número de orbitales. El S, el sharp, tiene un orbital, el principal tiene 3, el difuso 5 y el fundamental tiene 7. 7 orbitales. Ahora, si en un orbital, si tenemos un orbital acá, como máximo van a entrar 2 electrones. Por eso se coloca acá S2. En el P tiene 3 orbitales. Acá están, mira. 1, 2, 3. Tiene 3 orbitales. 3 por 2, 6. Por eso acá en el subnivel P se coloca P6, que significa que hay 6 electrones como máximo en este subnivel. En el D tiene 1, 2, 3, 4 y 5 orbitales. 5 orbitales. Entonces en el subnivel D entra como máximo 10 electrones. Por 5 por 2 me da 10 electrones. Y en el caso del F hay 1, bueno, acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 orbitales, 7 por 2, 14. Por eso aparece F14. Como máximo, el subnivel F tiene 14 electrones. Bueno, acá ya hablamos de los subniveles, el SPDF, el S como máximo 2, el P como máximo 6, el D como máximo 10 y el F como máximo 14. Pues, ¿no? Los subniveles, ¿no? 2, 6, 10 y 14. Número cuántico magnético, que es el M sub L. El número cuántico magnético va de menos L a 0 y de 0 a más L. Y acá está, mira. El número cuántico magnético, M sub L, va de menos L a 0 y de 0 a más L. Así es. Por ejemplo, si yo tengo acá al F, al fundamental, entonces el fundamental tiene valor cuántico permitido igual a 3. Entonces, ¿qué significa eso? Eso va a significar que sus magnéticos, ¿quiénes van a ser? Sus magnéticos van a ser, ¿no? Los magnéticos van a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Entonces, para el fundamental, para el subnivel F, cuyo valor cuántico es 3, L igual a 3, los magnéticos van a ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Ejemplo, acá pone, ¿no? Si L es igual a 0, su magnético es 0. El subnivel S posee un orbital sin orientación. Si L es igual a 1, su magnético es menos 1, 0 y más 1. El subnivel P posee 3 orbitales con 3 orientaciones diferentes. Si L es igual a 2, el difuso, el magnético va a ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. El subnivel D posee 5 orbitales con 5 orientaciones diferentes. Y tú dirás, ¿dónde están los orbitales? Bueno, para magnético menos 2 hay un orbital. Para magnético menos 1 hay un orbital. Para magnético 0 hay un orbital. Para magnético más 1 hay un orbital. Y para magnético más 2 hay un orbital. Quiere decir que cada orbital tiene un magnético asociado. Está relacionado el orbital con el magnético. Pregunta 4, dice. De la mecánica cuántica se deduce que son necesarios 4 números para ubicar a los electrones de un átomo en su nube electrónica. Con respecto a los números cuánticos, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1.
N indica el nivel de energía y toma valores enteros positivos. 2. L indica el subnivel energético del electrón y la forma del orbital que ocupa. 3. El magnético M sub L determina el número de orbitales presentes en un subnivel. 4. El spin M sub S indica el giro del electrón en su propio eje y posee solo dos valores. Pregunta número 4. Entonces, vamos a analizar. Entonces, a la primera pregunta, N indica, ¿no? ¿Qué decía? N indica el nivel de energía y toma valores enteros positivos. Bueno, sí, esto es verdadero, joven. Ya va a ser verdadero. 2. L indica el subnivel de energía del electrón y la forma del orbital que ocupa. Bueno, sí, esto también es verdadero. 3. El magnético, el M sub L, determina el número de orbitales presentes en un subnivel. Claro, con él yo sé cuántos orbitales hay. Eso es verdadero. Y 4. El spin indica el giro del electrón en su propio eje y posee solo dos valores. Sí, eso es verdadero. ¿Cómo son todas? Todas son verdaderas. Entonces la respuesta es la A, jóvenes. La A es la respuesta. ¿Ya? La A. Mira, acá nos han puesto la geometría, ¿no? Espacial de los orbitales. Cuando el orbital S es el char, L igual a 0, su forma es esférica. El 1S, el 2S, el 3S. Formas esféricas. El P, cuyo valor es 1, valor cuántico permitido, es forma dilobular. Acá está sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, ¿no? 3 orbitales. Para el caso del D, del difuso, L igual a 2, tiene 5 orbitales. El dx cuadrado menos y cuadrado, el dz cuadrado, el dxy, el dxz y el dyz, ¿no? Profesor, ¿usted va a dibujar así los orbitales? No, yo como voy a estar dibujando cada uno de ellos, voy a demorar mucho. Para el orbital S, lo único que voy a hacer es dibujar así un cuadradito que me indica el orbital S. Para el P también voy a dibujar 3 cuadraditos cada uno de ellos. Yo voy a decir que es un orbital, ¿no? Ahí están los 3 orbitales P. Y para el D igualito. Yo voy a dibujar un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito y otro cuadradito. ¿Ya? Yo dibujo así 5 cuadraditos, que este cuadradito es este orbital, este cuadradito es este orbital, este cuadradito es este orbital, este cuadradito es este orbital y este cuadradito es el orbital. No voy a estar dibujando de esta forma cada uno de ellos. Tomaría mucho tiempo, pues, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una geometría espacial, pues, ¿no? Tiene una geometría, pues, ¿no? O una forma, pues, ¿no? Espacial. ¿Está? ¿No? Ya hemos hablado de la geometría de cada uno de ellos, ¿no? El F también son complejos, ahí están los 7 Fs, mira. F, 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 orbital F, orbital F, orbital F y orbital F. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orbitales F. Todo este conjunto es el subnivel, ¿no? Todo este conjunto de orbitales es el subnivel. Y cada uno de ellos es un orbital tipo F. Número cuántico spin, magnético, M sub S. Acá tenemos al electrón que está girando sobre su propio eje, ¿no? Cuando acá tenemos el orbital, ¿no? El electrón está apuntando hacia arriba, el vector apunta hacia arriba, el spin va a tomar valor más un medio. Pero si el electrón, ¿no? Tiene el vector apuntando hacia abajo, el spin va a ser menos un medio. Entonces, para arriba, si apunta hacia arriba es más un medio. Y si apunta el vector hacia abajo es menos un medio. Entonces acá está m sub s, puede tomar valores más un medio o menos un medio. Ahí está. Número cuántico de spin, más un medio o menos un medio. Dice, determina la alternativa que presenta un conjunto de números cuánticos permitidos para un electrón.
¿Qué tienes que hacer acá? Ver cuál de ellos es el correcto, ¿no? Permitido. 3 no están bien escritos. Por ejemplo, en el caso A, 3, 3, estos dos números no pueden ser iguales. Recuerda que el primer número cuántico es el n y el segundo número cuántico es el L. ¿Y qué habíamos dicho? Que el N y el L no pueden ser iguales. Entonces acá había una desigualdad, ¿no? El N va a ser mayor que el L. Entonces 3 con 3 no pueden ser iguales. ¿Ya? En el segundo caso B, el spin no puede ser 3,1, pues, ¿no? Está mal. Y en el D, el magnético no puede ser mayor que el secundario. Entonces acá está mal este 2 de aquí. Entonces el error podríamos decir que está aquí, la comparación de ellos dos está mal. Aquí el error sería poner 3 medios. Y aquí el error es 3 con 3, ¿no? No pueden ser iguales. 4, 2 si es posible, menos 1 si es posible es menor y menos 1 medio también. Entonces la respuesta aquí era la C, jóvenes. La C. La C de cachimbo, dice Iván. Claro, Isabel también dice la C, Nikita también dice la C, Ángeles dice la C, Shania también dice la C, Lisbeth la C. La C, sí tienen razón, la C es la respuesta. Bueno, vamos a hacer la presentación. Bueno, tenemos que hablar sobre la regla de Hahn. ¿Qué cosa es la regla de Hahn? Bueno, dice, la configuración de menor energía se alcanza cuando los espines electrónicos son paralelos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 3 orbitales, por ejemplo, en el caso del subnivel P, que tiene 3 orbitales, estos 3 orbitales tienen igual energía. Entonces va a colocar un electrón en cada uno de ellos. En forma paralela, significa que apuntan hacia arriba, vector apuntando hacia arriba. Entonces, dice, la configuración de menor energía se alcanza cuando los espines electrónicos son paralelos. ¿Qué significan los paralelos? Cuando está apuntando hacia arriba. Otra forma de interpretar la regla de Hahn dice, cuando más de un orbital posee la misma energía, los electrones ocuparán orbitales separados y lo harán con espines paralelos. Así es. Acá está. Bueno, ya apareció la diapositiva de la semana 3. Estructura atómica. Seguimos. Determina la relativa que presenta un conjunto de números cuánticos permitidos para un electrón. Ya acá habíamos mencionado que 3 con 3 no pueden ser iguales, que acá 3 medios es incorrecto y 1 comparado con 2 es incorrecto. La respuesta había quedado que era la C, ¿no? La C. Distribución electrónica, dice, consiste en la distribución de los electrones en un átomo, en sus niveles de energía, subniveles y orbitales. Se sustenta en el principio de exclusión, ¿no?, de Pauli, principio de máxima multiplicidad de Hahn y principio de Aufbau. Dice por acá, principio de exclusión de Pauli se aplica mediante la regla de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que en un átomo no pueden haber 2 electrones con iguales números cuánticos, lo cual restringe al orbital
para que tenga solo, como máximo, 2 electrones. Principio de máxima multiplicidad de Hahn. Se aplica mediante la regla de Hahn. ¿Qué nos dice la regla de Hahn? Nos dice que si tenemos orbitales de igual energía, es decir, orbitales degenerados, se va a colocar un electrón paralelo en cada uno de ellos, porque estos electrones paralelos en cada uno de ellos le va a dar la menor energía. ¿Ya? Principio de Aufbau o de construcción, ¿no? Se aplica con la energía relativa. Los subniveles de menor energía se colocan primero y luego se va colocando los subniveles de mayor energía. ¿Y cómo sé quién tiene menor energía y quién tiene mayor energía? Vamos a calcular la energía relativa sumando el número cuántico principal más el número cuántico secundario. Y ese es el principio de Aufbau. Aufbau en alemán, ¿no? Está relacionado a la construcción, ¿no? Aufbau es construcción. Principio de exclusión de Pauli establece lo siguiente. Un orbital solo puede contener 2 electrones. Estos deben tener sus espines opuestos. Ejemplo. Bueno, ahí está nuestro ejemplo. Se ve un poquito borroso. Vamos a ponerlo por acá. Algo, vamos a mejorarlo. Acá está, mucho mejor. Dice, principio de exclusión de Pauli. Ejemplo, tenemos al helio 2, que es el 1s2. Solo tiene un orbital. Y este sería su orbital, pues, ¿no? Acá está, el 1s2. Un electrón que apunta hacia arriba, vector hacia arriba, y un electrón que apunta hacia abajo, vector hacia abajo. Esto es lo correcto, dice, ¿no? Esto es lo correcto. Colocar los dos vectores hacia arriba, los dos espines hacia arriba, o los dos espines hacia abajo, eso es incorrecto. ¿Ya? No se coloca así. Acá hay mucha energía de repulsión, entonces esto es inestable. En un átomo, 2 electrones no pueden tener sus 4 números cuánticos iguales, al menos deben diferenciarse en el spin. Claro, en el 1s2, acá tenemos nuestro orbital, tenemos al electrón A y al electrón B. Vamos a llamarle A y B a los electrones. Para el electrón A, sus números cuánticos van a ser 1, 0, 0. Y para el electrón B, sus números cuánticos van a ser 1, 0, 0. Todos estos 3 primeros números definen al orbital. Estos 3 de acá definen al orbital. 1, 0, 0 y 1, 0, 0. ¿En qué se están diferenciando? En el cuarto número cuántico. A apunta hacia arriba, va a ser más un medio. A sería más un medio porque el spin apunta hacia arriba. Y B, cuyo spin apunta hacia abajo, va a ser menos un medio. Entonces, esto nos dice el principio de exclusión de Pauli. Entonces, al menos debe diferenciarse en el cuarto número cuántico. Principio de máxima multiplicidad o regla de Hahn. Establece que primero se llenan todos los orbitales con un electrón del mismo spin y el resto procede a llenarse con un electrón de spin opuesto. ¿Ya? Acá tenemos el ejemplo del 3p4 y el 3d6. ¿No? 3p4 y 3d6. Acá está, mira. Voy a colocar 4 electrones en el primer orbital, en el segundo orbital y en el tercer orbital. ¿Cómo se han colocado estos electrones? 1, 1, 1, paralelos, apuntando hacia arriba, y el cuarto electrón apuntando hacia abajo. Aquí, mira, acá están colocando 1, 2, 3, 4. Y esto es la forma incorrecta, ¿no? Esto es incorrecto, joven. Lo correcto es esto. Colocar un electrón hacia arriba y hacia arriba, y el cuarto electrón entra, ¿no?, en este de acá. En el caso del 3d6 lo mismo. Acá tenemos un orbital, acá hay otro orbital, acá hay otro orbital, acá hay otro orbital y acá hay otro orbital. Son 5 orbitales. Se coloca uno en cada uno, van 5, y el sexto entra acá, en este orbital. Esto es lo correcto. Lo incorrecto sería colocar 2 acá, 2 acá y 2 acá y dejar 2 orbitales vacíos. Esto sería incorrecto. Ya, incorrecto. Seguimos. Pregunta 6. Dice, el vanadio Z igual a 23 es un elemento metálico que se emplea en la elaboración de acero inoxidable
a partir del cual se elaboran instrumentos quirúrgicos. Al respecto, determinen los números cuánticos del penúltimo electrón de dicho elemento. Me dicen Z23 que tengo que hacer la configuración electrónica. Vamos a colocar acá. Sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión. ¿Te acuerdas, no? 1S, sí. 2S, 2P. Sí, sopa, sopa. Se da. Bueno, sí, sopa, sopa. 4S, 3D. Ahí está. Entonces, acá se van a colocar los electrones ahora. En el 1S, ¿cuántos electrones son? 23, ¿no? Acá irían 2. Acá van 2. Acá van 6. Acá van 2. Acá van 6. Acá van 2. ¿Cuánto van? Acá tenemos 10, 20. Y me están pidiendo 23. Es un D3, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Pero es el 3D3. El 3D3 va a tener, acá vamos a ponerlo, el difuso tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos con un valor, pues, ¿no? Menos 2, magnético. Menos 1, magnético. 0, su magnético. Más 1, el magnético. Y finalmente más 2. Ahí está. Son 3 electrones. Entonces colocamos 3 electrones. 1, 2 y 3. ¿Hacia dónde apuntan? Hacia arriba. Primer electrón hacia arriba, segundo electrón hacia arriba y tercer electrón hacia arriba. Tiene 3 electrones apuntando hacia arriba. 3 de 3. Dice, determina los números cuánticos del penúltimo, dice, ¿no? Del penúltimo electrón. Del penúltimo. Entonces me están hablando del penúltimo electrón. El de acá es el último, penúltimo, y este sería el antepenúltimo. Vamos a ponerle sus nombres. Él se va a llamar último. Él va a ser el penúltimo. ¿Ya? Y él va a ser el antepenúltimo. Ahí está. Entonces me están pidiendo, ¿qué dice? Los números cuánticos del penúltimo, o sea, de él me están pidiendo, de él. Entonces de acá sacamos los números cuánticos. 3, el de, como me hablan del penúltimo, él es el penúltimo, él sería el tercer número cuántico. Ahí está. Ponemos por acá los números cuánticos. El principal n va a ser 3. La 3 va a ser. Luego tenemos al secundario L, que es la letra D, cuyo valor cuántico es 2, ¿no? L. El tercer número cuántico, que es este numerito que está acá abajo, que es el magnético, vamos a poner aquí que es el M, cuyo valor, ¿cuál era? ¿Cuál era su valor? Es menos 2, menos 1 sería, pues, ¿no? Menos 1. Menos 1. Ahí está, ahí están los 3 primeros números cuánticos. 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1, 3, 2, acá está, mira. Y como apunta hacia arriba, el spin apunta hacia arriba, sería más un medio. Entonces la respuesta para la pregunta 6 es la B. ¿Ya? Entonces acá faltaría el cuarto número cuántico, que sería el M sub S, pues, ¿no? El M sub S, como está apuntando hacia arriba, debemos decir que es más un medio, ¿no? Más un medio. Ya tenemos los 4 números cuánticos, la respuesta es la B, jóvenes. La B. La B va a ser la respuesta. Eso para el problema número 6. Claro, ahorita voy a explicar, Jocelyn. Un momentito. Ahorita te explico. ¿Ya?
Vamos a continuar. Bueno, la pregunta 6 ya la hicimos. Z igual a 23, ¿no? Ya sabemos que la respuesta en la pregunta número 6 es la B, pues, ¿no? La B es la respuesta. Acá tenemos el principio de Aufbau o de construcción, ¿no? Tenemos acá los niveles. Acá está el 1S, el primer nivel de energía, 1S. El segundo nivel de energía tiene al S y al P, S2, P6. El tercer nivel de energía tiene al S, al P y al D, S2, P6, D10. El cuarto nivel al S, P, D y F, 2, 6, 10 y 14. Entonces, la sopa de fideos es una mnemotecnia, se podría decir, una forma fácil de recordar este orden. Entonces, acá tenemos el 1S, luego sigue el 2S, luego sigue el 2P, luego sigue el 3S, luego sigue el 3P, luego sigue el 4S, luego del 4S sigue el 3D, ¿no? Y luego sigue el 4P. Entonces tenemos acá si, sopa, sopa, se da pensión. Esto de acá es la configuración electrónica. Entonces tenemos nuestra configuración electrónica. Nuestra configuración comienza con el 1S2. Acá está el 1S, 1S. El 2S sería este de acá, 2S. El 2P sería este de acá, el 2P. Sigue el 3S, que sería este de acá. El 3P sigue acá, ahí está el 3P. Y luego del 3P salto al 4S. Mira la flechita, va para ahí, ese va el orden, pues, ¿no? El 4S, acá está el 4S. Luego regreso al nivel 3, sería el 3D10, 3D. Y luego nuevamente voy al nivel 4, que sería el 4P, 4P. Entonces, esto se conoce como la mnemotecnia de la sopa de fideos. El sí, sopa, sopa, se da pensión. Se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Esa es la mnemotecnia completa. O algunos también le llaman, sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy el futuro del Perú, soy el futuro del Perú. ¿Está? Ya, esto es la pregunta, bueno, que me hacía Jocelyn. Gracias, excelente, creo que ya me entendiste, ¿no? Así es. Por acá también me hace una pregunta Lisbeth. Dice, profesor, si un elemento tiene un signo de más o menos, pero no dice el número, ¿se considera que su carga es más uno o menos? Claro, lo que pasa es que si te ponen el signo nada más en la simbología, en la parte superior derecha, debes entender que es más uno. Y si te ponen solo menos, debes entender que es uno menos. Entonces está sobreentendido. Lo recomendable es que te ponga el signo, la carga, con el número, si es monovalente, divalente o trivalente, pues, ¿no? Pero si te ponen solo el signo más o menos, debes entender que es más uno si es signo más, o es menos uno si es signo menos, ¿no? Es lo que me preguntaba Lisbeth, una duda que tenía. Bien, seguimos. Principio de Aufbau o de construcción. Entonces, hay que memorizar esto de acá, la configuración electrónica. Para comenzar esto de aquí, si, sopa, sopa, se da pensión. Apréndete esto de memoria. Tarea, aprenderse de memoria. Acá tenemos la configuración. ¿No? Acá tenemos. Si, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Se asocia esto con los gases nobles. Helio 2, neón 10, argón 18. Entonces vamos a explicar hasta acá nada más. El helio, que es 2, es la configuración. El neón tiene esta configuración hasta 10 y el argón hasta 18. Y a esto se le va a conocer como la notación simplificada. Por ejemplo, nitrógeno 7, 1S2, 2S2, 2P3, acá hay 7. El 1S2 es la configuración del helio, por eso han colocado acá helio, 2S2, 2P3. Lo que queda fuera de la configuración del gas noble más cercano es la capa de valencia o nivel de valencia. Entonces su capa de valencia es 2.
Los electrones de valencia son 5, 2 más 3, 5. Para el magnesio 12, acá tenemos 1s2, 2s2 hasta 2p6. ¿Y qué cosa es 2p6? Es el neón. Por eso han colocado acá el neón en la notación simplificada. Y lo que queda fuera del gas noble más cercano viene a ser la capa de valencia. Su capa de valencia es 3 y sus electrones de valencia son 2. Para el hierro 26, el gas noble más cercano sería hasta acá, 18. Toda esta configuración le pertenece al argón, argón 18. Lo que queda fuera es la capa de valencia. Su capa de valencia es 4 y 3, pues, ¿no? 4. Y sus electrones de valencia serían 2 más 6, 8. 8 electrones de valencia. ¿Ya? Regla del N más L. Para determinar que su nivel se llena primero se aplica la siguiente regla empírica. La energía relativa es la suma del número cuántico principal más el número cuántico secundario. N más L me da energía relativa. Por ejemplo, acá 1 más S. El S, su valor es 0. 1 más 0 es 1. 2 más 0 es 2. P, valor cuántico es 1. 2 más 1, 3. El S, su valor cuántico es 0. 3 más 0, 3. Y este sería el orden correcto. Acá es 1, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Qué pasó acá? Acá la energía relativa es 3 y 3. Cuando tienen energías relativas iguales, ¿no? 3, 3. Y para saber quién es menor y mayor, me fijo ahora en los niveles. Acá el nivel es 3 y acá el nivel es 2. El nivel 2 tiene menos energía y el nivel 3 tiene más energía. Entonces acá está incorrectamente escrito. Este 2PC debe ir primero y el 3S después. ¿Ya? Porque ahora me fijo en los niveles para saber quién tiene menos energía y quién tiene más energía. Bueno, aplicando la regla del N más L, pues, ¿no? Pregunta 5. El principio de construcción de Aufbau nos dice que la configuración electrónica se realiza ordenando los electrones en sus niveles, de forma creciente a su energía relativa. Al respecto, determina su nivel que posee mayor energía relativa. Entonces hay que sumar N más L, pues, ¿no? Entonces acá decimos N más L. N más L. N vale 5 más L, el difuso vale 2. Eso divide 5 más 2 me da 7. Esa es su energía. En este otro caso sería N más L, pues, ¿no? N más L. El N vale 4 más el L que toma el valor de 3. La suma me da 7 también. En este otro caso tenemos 6 más S, pero el S vale 0. Y 6 más 0 me va a dar 6, nada más, pues, ¿no? Y en este otro caso tenemos 6 más P, pero ¿cuál es el valor de P? El valor de P es 1. Y 6 más 1 me da 7. Como puedo observar, hay 3 valores de 7. ¿Qué me piden? El de mayor energía. Ah, es el que tiene mayor nivel. 5, 4 y 6. Ah, sería 6, pues, ¿no? La respuesta sería la D. Claro, la D hace la D de dado, pues, ¿no? La D de dado porque es el nivel 6, pues, ¿no? Tiene el mayor nivel. Pregunta 5. Ah, ya, era por el nivel, ¿no? El nivel es 6, es la D de dado, pues, ¿no? Elementos que no cumplen el principio de Aufbau. Tenemos el caso del cromo, 24, molibdeno 42, cobre 29, plata 47, oro 79. Entonces acá vamos a hablar del salto. Un electrón va a saltar de un subnivel a otro subnivel. En este caso, del subnivel S salta un electrón al subnivel D. Acá está, mira. Entonces, cuando termina en D4 o termina en D9, un electrón del subnivel S va a saltar al subnivel D. Entonces, igualito acá, del subnivel S salta al subnivel D. ¿Cómo va a quedar? S1, D5 para los que terminan en D4 y S1, D10 para los que terminan en D9. ¿No? Y eso se considera más estable. Configuración de iones. Tenemos el caso del calcio, bueno, y del azufre. Acá el azufre va a ganar 2 electrones. Acá está el átomo neutro y acá cuando gana 2 electrones. Lo que está en P4 pasa a P6. Ha ganado 2 electrones. En caso de los aniones no hay problema. Tú sumas electrones nada más. No vas a tener problema con aniones. Donde debes tener cuidado son con los cationes. Acá tienes el calcio 20 que termina en 4S2.
como dice catión, que ha perdido 2 electrones, estos 2 electrones del mayor nivel de energía se pierden. Y cuando pierde ya no aparece acá, mira, queda solamente como 3p6 para el caso del catión. ¿Ya? Ejercicios de clase. ¿No? Para los ejercicios de clase, el problema 1 ya lo hicimos. La respuesta era la A. El problema 2, que era el caso de las partículas más pesadas son protón y neutrón. Ah, es la misma, la pregunta 1. Ya lo hicimos, la pregunta 1. Problema 2, que está un poquito distorsionada. Pero la pregunta 2 que no salió, la respuesta era la B, pues, ¿no? La B, hablaba del selenio 3480, ¿te acuerdas? ¿Sí? El problema 3. El problema 3, que la respuesta salió la C. La pregunta 4, que salió la A. La pregunta 4, que salió la A. El problema 5, que salió la D. El problema 6, que salió la B. El problema 7 dice, a partir de los números cuánticos de un electrón determinado, podemos construir la configuración electrónica de un átomo. Si el penúltimo electrón de un átomo neutro posee los números cuánticos, acá dice 3, 0, 0, menos un medio, ¿no? Ahí está. Entonces acá me están diciendo que el n toma el valor de 3, ¿ya? Que el L toma el valor de 0. El L toma el valor de 0. ¿Quién es? 3, 0. Ah, él es el 3S. Ya, 3S. Y recordemos que el S solo tiene un orbital, pues, ¿no? Un solo orbital, cuyo valor cuántico es 0, pues, ¿no? El único valor cuántico que tiene el S es 0, pues, ¿no? Y menos su medio, ¿qué significa eso? Ah, que tiene un electrón apuntando hacia abajo. O sea, el primer electrón apunta hacia arriba, ¿ah? Y el segundo electrón apunta hacia abajo. Entonces nos están hablando del segundo electrón que apunta hacia abajo. Entonces su configuración electrónica debe terminar en 3s, ¿no? Y acá tiene 2 electrones. Pero dice que es el penúltimo, o sea, no es el último. Profesor, ¿y quién es el último? Es el 3p. En el 3p debe estar el último electrón. Y ahí debe haber un electroncito más. El de acá viene a ser el último. ¿Ya? El último electrón. Él es el último. Entonces me han dado los números cuánticos del penúltimo, que es el 3s2. Y el último, que es el, debe ser el 3p1. Entonces hay que completar la configuración electrónica aquí, que sería 1s, 2s, 2p, ¿no? Colocar los electrones que nos faltan. Acá sería 2, acá sería 2 y acá sería 6. Tenemos ahí, sí, sopa, sería 10, 13. Entonces acá podemos decir que el Z es igual a 13.
Como nos dicen que es átomo neutro, yo puedo hacer esto. Z es igual a 13, porque los electrones y los protones son iguales. Me dicen que los neutrones son 14, entonces el número de masa A va a ser igual a Z, que es 13, más 14. La suma me va a dar 27. Y con esto la respuesta va a ser la B, jóvenes. La B la respuesta. ¿Ya? 14, que son los neutrones, dato del problema, y 13, que tenías que sacarlo de la configuración electrónica. En la pregunta 8 dice, a partir de los números cuánticos, muy bien, me quedan minutos nada más, a partir de los números cuánticos, de un electrón determinado podemos construir la configuración electrónica de un átomo. Ah, ya lo hicimos, ¿no? La 7 ya está, ya. La misma. Salía la B, pues, ¿no? La B. ¿Por qué termina en 3p1? Porque es el último. Y los números cuánticos me han dado de datos son del penúltimo. Acá dice, el escandio 21 es un metal que se emplea en la fabricación de luces, dice, pues, ¿no? Dice, con respecto al átomo neutro del escandio, indique el enunciado correcto. Posee 4... Ah, me piden hacer un análisis. Hay que hacer la configuración aquí. Sería 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. ¿No? Uy, no. Ajá. Acá es S, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s. Sí, sopa, sopa, C. Entonces acá van 2 electrones, acá van 2, acá se coloca 6, acá se colocan 2, acá se colocan 6 y acá se colocan 2. Hasta ahí tenemos, sí, sopa, sopa, C. 10, 20. Y me piden, ¿cuánto piden acá? 21. Nos están pidiendo 21. Entonces sería 3D y queda acá 1, pues, ¿no? Dice, el escandio, ¿no?, posee 4 niveles de energía llenos. Ajá. Para hablar de niveles llenos, el primer nivel se llena con 2 electrones, está bien. El segundo nivel, bueno, hasta el 2p6. Para llenar el tercer nivel, 3 de 10. No está lleno, jóvenes. Esto es falso. Falso, porque para llenar el tercer nivel necesitamos llegar hasta 3 de 10. Presenta 7 subniveles llenos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este subnivel no está lleno, jóvenes. Falso. Dice, posee 10 orbitales llenos. Bueno, hasta acá, hasta 20 hay 10. Este no está lleno. Y su nivel de valencia es 3. No, su nivel de valencia es 4. ¿Ya? Eso se hace buscando al gas noble más cercano, que es el argón. Acá está. Entonces, la capa de valencia es esta. Está en el cuarto nivel. No está en el tercer nivel. Entonces, esto es falso, jóvenes. Falso. Termina, tiene la misma cantidad de electrones que el vanadio 23,2 más 23 menos 2, 21. Verdadero. Esta era la respuesta. La D de dado, joder. Claro, 8 dados, ¿no? Dado era la respuesta. Me queda un minuto, jóvenes, un minuto. Un minuto. Un minutito. Un minutito. En la pregunta 9 dice, con respecto al anión y catión, el anión posee una configuración similar al neón 10. A ver, ¿dónde está el anión? El anión, acá está el anión, él es el anión. 8 más 2 me da 10. ¿Y Z vale 10? Sí, eso es verdadero, jóvenes, es verdadero. El catión posee una configuración que termina en 3 de 9. Bueno, es el cobre 29. Para el caso del cobre 29, no, el cobre 29, su configuración va a terminar en 4S 3D, ¿no? 4S 3D va a ser un 4S1 3D 10. Cuando pierde 2 electrones, porque acá dice que ha perdido 2, entonces se convierte en un 4S 3D, ¿no? Del S, del mayor nivel, pierde un electrón, quedaría 4S0, y del D10 va a quedar como D9, ¿no? Ahí perdió los 2 electrones. Dice, ¿el catión posee una configuración que termina en 3 D9? Bueno, sí, eso sería verdadero. El último electrón del anión posee sus números cuánticos, del anión, del oxígeno -2, tiene 10. Dice que es más un medio, falso. Acá debería ser menos un medio, jóvenes. Menos un medio. Entonces, esto es falso.
La respuesta con esto sería la C, jóvenes. La C, la respuesta. Bueno, ya no tengo tiempo, jóvenes. He agotado mi tiempo. Eso ha sido todo por hoy, ¿no? Todo por hoy, sí, ¿no? Todo por hoy. Acá tengo las claves. Y de la tarea también tenemos las claves. Ahí está. 1B, 2C, 3D, 4C. Nos vemos hasta la siguiente semana, jóvenes.